Vamos a ver una pequeña introducción sobre una herramienta de esta suite llamada Pentaho. Esta herramienta es una PDI, Pentaho Data Integration. Vamos a ver a continuación las características. Es una herramienta de la suite de Pentaho. Está escrita en Java, es open source, o sea, es decir, desde la versión 2.2.0, esta llamada Kettler fue liberada al dominio público bajo la licencia LGPL. Spoon, que es la interfaz, es el diseñador gráfico de las transformaciones y trabajos del sistema de ETTL, de Pentaho Data Integration, o sea, una PDI, también conocido como Kettler, acrónico recursivo. Kettler, extracción, transformación, transporte y carga. Está diseñada para ayudar en los procesos de ETTL, que incluyen la extracción, transformación, transporte y carga de datos. Spoon es una interfaz gráfica de usuario que permite diseñar transformaciones y trabajos que se pueden ejecutar con las herramientas de Kettler, Pan y Kitchen. El PDI facilita la construcción, actualización y mantenimiento de la Data Warehouse. A continuación veremos un ejemplo de la herramienta. Previamente instalado y descargado de la página oficial en el Spoon, vamos a darle doble clic sobre el archivo .bat, spoon.bat, que queda almacenado en la carpeta donde están los archivos. Damos doble clic y vemos que nos carga la interfaz primaria de la página de presentación. Para nuestro ejemplo es la versión 7.0 de Pentaho Data Integration. Ahí en este momento está cargando todas las opciones de la interfaz. Esperamos a que carguen. Y nos ha cargado correctamente. Podemos decir que el área se compone de tres partes. La primera es la barra de herramientas principal. Aquí que sería la barra de herramientas de pasos. Y aquí el área de trabajo o el canvas. Vemos que por defecto al iniciar nos carga una página inicial. En esta página inicial podemos encontrar varias información de la suite Pentaho. También encontramos aquí un enlace que llama tutoriales y videos. Al dar clic nos carga una ventana emergente con mucha información, muchos videos. Podemos entrar a alguna de ellas y dentro de esa encontrar más información. Vemos acá abajo, vemos como aquí carga lo que son videos de ayuda, documentos de ayuda que nos pueden ayudar a poder entender más la herramienta. Mira, aquí vemos ejemplos. Cerramos acá. Vamos a concentrarnos primero que todo en esta barra de herramientas para ver cuáles son las opciones que aparecen acá. Vamos a concentrarnos primero que todo en estas herramientas que vemos acá al principio. Vemos la primera que dice Run, que se puede ejecutar con F9 y las opciones con F8. Esta sirve para ejecutar la transformación o trabajo actual que se encuentre. Después vemos esta que llega y puede poner en pausa la ejecución actual que se esté haciendo de alguna transformación. Vemos aquí Stop, que puede detener la ejecución actual de una transformación. De aquí la del ojo, vemos que es una vista previa de la transformación. Ejecuta la transformación actual desde la memoria. Vemos aquí la arañita. Esta llega y dice que ejecuta la transformación en modo de depuración, la cual permite detectar problemas y errores de ejecución. Vemos esta que repite el procesamiento de una transformación para una determinada fecha y hora. La que sigue dice que verifica la transformación. Aquí tenemos una que dice que ejecuta el análisis de impacto. Analiza qué impacto tendrá la transformación sobre las bases de datos utilizadas. Aquí ejecuta un análisis de impacto. Aquí viene la que genera el SQL necesario para ejecutar la actual transformación y o trabajo. Después vemos una que abre el explorador de la base de datos y permite realizar una vista previa de los datos a ejecutar la consulta SQL. Y por último vemos la que muestra y oculta el panel de resultados de la ejecución de la transformación del trabajo. Vamos a ver a modo general la parte izquierda que se llaman los menús de los pasos. Vamos a tener claro que esto que vemos acá son pasos
y lo que lo conecta lo vamos a llamar saltos. Aquí tenemos una de las más trabajadas son las tres primeras: input, output y transform. En input vamos a dar clic aquí. Son las diferentes formas de extracción de información de diferentes fuentes de datos. Podemos tener fuentes de archivo plano, datos de prueba, archivos XML, bases de datos, archivos de Excel, hojas de cálculo y diferentes insumos de información, diferentes tipos de orígenes de datos para extraer. En output vemos las diferentes salidas de la información, donde podemos unificarla en una tabla para hacer una data warehouse. Podemos generar un archivo XML de salida, podemos generar un SQL, un archivo de Excel, etcétera, diferentes formas. Y otra que es también de las que más vamos a trabajar es la de transform. Son las diferentes transformaciones que vamos a encontrar para poder unificar y transformar información para que sea llevada a una sola unificación de información por medio de transformaciones, de tal manera que podamos tomar información de diferentes fuentes de datos, las podamos estandarizar, limpiar e integrar por medio de un proceso ETL. Aquí vemos unas que son muy conocidas: número de rango, reemplazar cadenas en caracteres, normalizar, desnormalizar, select values, que vamos a usar mucho, organizar cadenas, cortar cadenas y unificar datos para evitar datos repetidos y demás. Otras opciones muy importantes también, pero no tan famosas como estas tres: input, output y transform, está el utility, el flow, que es de flujo de datos, scripting, Pentaho server, lookup, que es búsqueda de información, los joins para enlaces, data warehouse, validaciones, estadísticas para generar datos estadísticos con los flujos de información que tenemos, big data, agile, criptografía, Palo, OpenEPR, job, mapping, que la vamos a trabajar también, bulk loading, inline, experimental y las demás. Estos son los diferentes pasos. ¿Cómo invocamos un paso? Simplemente vamos acá y damos doble clic. Vemos que él de una vez se pone acá. Podemos quitar los saltos. Podemos borrar con suprimir. Podemos quitar esto acá. Podemos quitar el otro. Damos doble clic. Automáticamente él se viene al área de trabajo. Podemos traer otro programa aquí de salida. Cualquiera. Podemos traer este. Damos doble clic. Vemos que él conecta. También podemos arrastrarlos hasta el área de trabajo y conectarlos. Se mantiene aquí sostenido. Vemos acá. Y queda conectado automáticamente. Así queda un ejemplo de transformación. Vamos a ver un ejemplo previamente creado. Vemos son archivos con las transformaciones en la opción con la extensión KTR. Vamos a cargarla acá. Si quiere podemos aumentar el zoom. Y vemos acá el paso, el salto y el otro paso. Vamos a correr este ejemplo. Vamos aquí en Run. Y vemos que nos ha generado una ventana muy importante que vamos a tener que trabajar mucho, que es la ventana de resultados, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pestañas. Entonces vemos acá, en esta encontramos el historial de ejecución, aquí el login, cómo va cargando todo, las métricas de los pasos, acá están, las gráficas de performance, las otras métricas. Vemos cómo la muestra con un gráfico de colores. Y aquí la vista previa de datos. De qué es lo que se mostraría entonces. Vamos a aprender a instalar el Pentaho Data Integration. Primer paso es ir a la página community.pentaho.com. Dentro de ella encontramos la opción de descarga, Data Integration, todos los sistemas operativos, o aquí en Data Integration, tenemos todos los sistemas operativos, y automáticamente nos manda a la página de SourceForge. Esperamos unos segundos y él nos va a direccionar un archivo a descargar.
Este archivo es un archivo bastante grande de 801 megas. Es la versión 7.25, es un archivo comprimido. Simplemente lo traemos para la raíz del disco duro. Yo ya lo tengo aquí descargado. Aquí está comprimido. Y aquí ya lo descomprimí en la raíz. Después de descomprimirlo, entramos aquí a la carpeta Data Integration. Y dentro de ella vamos a ejecutar el archivo spoon.bat. Le damos doble clic. Y vemos que nos va a cargar el Pentaho Data Integration. Es muy sencillo. Si no les funciona es porque las variables de entorno no están correctamente configuradas, y los invito a ver el siguiente video, que es de configuración de variables de entorno. A continuación aprenderemos la configuración de las variables de entorno para la instalación de Pentaho. Resulta de que después de descargar el archivo PDI Data Integration, nos vamos automáticamente a la variable, al archivo spoon.bat, y damos doble clic para ejecutarse. Como se da cuenta, no se ejecuta, sino que sale una ventana y se cierra. Vamos a leerla, qué es lo que dice. Simplemente nos vamos a modo consola a esta ruta y ejecutamos el spoon.bat de manera manual. Aquí ya tenemos la ruta, es exactamente la misma. Y vamos a ejecutar el spoon.bat. Y leemos lo que dice el error. El error dice que la variable de entorno Pentaho Java Home y Pentaho Java no las encuentra el sistema. No encuentra las variables de entorno. Previamente ya tenemos aquí listo las variables de entorno que debemos definir. Tenemos que definir el Java Home, el Pentaho Java Home, que está acá, mire el Pentaho Java Home, y el Pentaho Java, que sería este. Entonces, para hacer eso vamos acá a equipo, propiedades, configuración. Nos vamos aquí a la pestaña opciones avanzadas, variables de entorno, y las agregamos aquí arriba y acá abajo. Nueva. Vamos a empezar con el Java Home. Pegamos la ruta del Java Home que nos está pidiendo. La ruta depende de donde tengamos nosotros instalado nuestro Java. Vamos con la siguiente. Ahora con Pentaho Java. Damos clic en nueva. Pegamos aquí el nombre de la variable. Y en el segundo campo, el nombre, el valor de la variable. Después de hacerlo aquí arriba, volvemos y lo hacemos acá abajo. Entonces simplemente volvemos acá, nuevo, Java Home, nombre de la variable, la ruta donde está instalado nuestro Java, lo pegamos aquí donde dice valor de la variable. Ahora vamos con otra variable Pentaho Java Home. Pegamos el nombre de la variable Pentaho Java Home, y en el campo de abajo, valor de la variable, la ruta donde está el Java, Pentaho Java, nombre de la variable Pentaho Java, la ruta donde está aceptar, aceptar aquí también, damos clic en aceptar, cerramos lo demás. Repositorios y ficheros. Cuando trabajamos con Spoon, tenemos dos formas de guardar los elementos que vamos diseñando. El primero que todo es repositorios. Disponemos de una base de datos con una estructura especial donde son guardadas las transformaciones y los trabajos construidos. Puede ser útil para el trabajo en equipo
y para disponer de un lugar centralizado donde se va registrando todo lo realizado. Ahora, los ficheros, las transformaciones y trabajos son guardados a nivel del sistema de ficheros en archivos con extensión KTR para las transformaciones y KJB para los jobs o trabajos. Cada transformación y trabajo tiene un fichero asociado que incluye en formato XML el metadato que define su comportamiento. Esto quiere decir que cuando trabajamos con la herramienta Spoon de la suite Pentaho, podemos guardar nuestros proyectos ya sea como jobs, o sea, como trabajos, con extensión KJB, archivo guardar como jobs y se guarda, o como transformaciones, entonces sería KTR, o sea, archivo guardar, transform y guardar como un archivo KTR. Pero resulta que esto puede llegar a ser algo inseguro, porque realmente lo que está creando, usted crea una carpeta y guarda los archivos KTR, los archivos KJB, y esto lo que puede hacer es que el día de mañana se le pierdan a uno. La ventaja de crear un repositorio sería que primero que todo debemos crear en un motor de base de datos cualquiera, Postgres, MySQL, Oracle, lo que queramos, una base de datos en blanco, y esa base de datos en blanco le creamos una llamada, por ejemplo, repositorio, repositorios Spoon. Listo. Y al crear esa base de datos, configuramos el repositorio y lo que hace es que nos va a ir guardando las versiones con una respectiva clave. Entonces el acceso a los archivos va a ser primero que todo más seguro y segundo que todo más organizado. Esto más que todo sería bueno utilizarlo cuando sean proyectos grandes y cuando sean proyectos que se hagan con varias personas para llevar un control de versiones, lo que realmente haría un repositorio. Tenemos abierto aquí nuestra herramienta Spoon de la suite Pentaho. No hemos creado absolutamente nada. Está la página bienvenida. Venimos acá a New y podemos ver aquí que tenemos nueva transformación. Y hemos creado una transformación. Aquí estamos listos para crear una transformación. Por ejemplo, agregamos esto acá. Cuando vayamos a guardar escritorio. Por ejemplo, esto. Ejemplo. Transformación 01. Lo guardamos y si vamos al escritorio vemos que nos ha guardado un archivo con extensión KTR, es una transformación. Ahora si venimos acá y le decimos file new job o trabajo, bueno, por ejemplo agregamos esta acá y le decimos guardar como, ahora también en el escritorio, ejemplo jobs 01. Si vamos al escritorio vemos que nos ha creado un archivo con extensión KJB. Entonces aquí está las dos, lo que es lo que son jobs y lo que es una transformación. Y aquí dentro del tools en repositorio aparecería la opción para crear un repositorio que ya tendría un control ya de versiones más avanzado para proyectos mucho más grandes.
Now, watch troops. That I'm doing to their well in the world has been in their communities. One wall twos. In it, they didn't occur during conditions and student qualities. All this, they didn't ever actually please does them the all the while no. No, wall. Oh, the look on they didn't have the other energy. Now that's it wouldn't. The other energy. Down. Down when world I don't ball and one house and more and a big down. That's work. Oh, why, oh, damn it. Whoa.
Why is the world everything? Vamos a ver qué es una transformación para la herramienta Spoon de la suite Pentaho. La transformación es un conjunto de pasos interconectados por medio de saltos que procesan registros a partir de un origen de datos y cuya salida son uno o más registros. Es decir, en otras palabras, lo que hace una transformación es que tiene una entrada de datos, ya sea de un archivo plano, de una base de datos, de una hoja de cálculo, de un archivo de Excel, de Access, un CSV, un XML, cualquier extracción de datos. Esta extracción se procesa con unas transformaciones para mejorar la información, para optimizarla, para limpiarla. Eso sería la transformación. Y posteriormente se generaría una carga o salida de datos. Esa salida de datos también puede ser hecha en cualquier tipo de almacenamiento de información, ya sea un archivo plano, un archivo XML, una base de datos en cualquier motor, ya sea relacional o no relacional. Y también puede ser en una hoja de cálculo, puede ser hasta una instrucción SQL, en un insert, puede ser de muchas maneras. Eso es una transformación. Vamos a ver a continuación un ejemplo de lo que es una transformación para la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Tenemos aquí la herramienta Spoon de la suite Pentaho totalmente en blanco, la acabamos de abrir. Vamos a crear una transformación de ejemplo básica. Primer paso es dar aquí donde dice File, damos a New y venimos a dice Transformación. Damos clic acá y vemos que automáticamente nos despliega un área de trabajo en blanco, aquí el Canvas. En la parte izquierda nos despliega las herramientas que podemos trabajar o los steps o pasos. Y en la parte superior nos genera un menú para la compilación de nuestra transformación. Entonces, vamos a ver. Estas transformaciones, vamos a un ejemplo básico de una transformación ETL, donde vamos a hacer la extracción, la transformación y la carga. Primero que todo vamos a entrar aquí a la opción de Input para hacer la extracción y vemos que se nos despliegan bastantes opciones de orígenes de datos. Tenemos para archivo plano, para archivos de prueba, archivos de generar valores de muestra, randómicos. También tenemos aquí más abajo tenemos los archivos para generar, traernos de archivos de XML, para bases de datos, para archivos en Access, para hojas de cálculo en Excel, para entradas de Mondrian, para tablas de bases de datos, para otro archivo de texto y para archivos XML. Vamos a empezar a hacer un ejemplo básico. Vamos a traernos, puede ser un archivo aquí CSV. Para eso le damos doble clic. Podemos darle doble clic sobre el archivo o podemos arrastrarlo el paso que queramos a nuestra área de trabajo. Vamos a ver arrastrándolo cómo nos va. Aquí tenemos el zoom, podemos aumentar el zoom para verlo mejor. Aquí tenemos un archivo CSV. Podemos dar doble clic para configurarlo y vemos que nos trae las opciones.
Aquí vamos en browser, podemos buscar un archivo dentro de lo que tengamos, un archivo de texto plano. Vamos a ver aquí, ponemos en input. Tenemos acá un archivo de texto donde tenemos las capitales y los continentes. Aquí nos pide un delimitador, vamos a decirle que el delimitador va a ser un tabulador. Aquí le damos en get file. Perfecto. País, capital y continente. Damos clic en OK. Y en este momento acabamos de hacer una extracción de un archivo plano. Veámoslo. Aquí podemos verlo en vista previa de datos. Vemos que país, capital y continente. Nos acabamos de traer un archivo, o sea, acabamos de crear una extracción. ¿Sí? Podemos también traer de otros tipos de datos. Por ejemplo, podemos traer aquí una hoja de cálculo en Excel. Podemos también hacer una extracción aquí de una hoja de cálculo en Excel. Procedemos a hacer lo mismo, damos doble clic. Vamos a browser. Podemos aquí por ejemplo, traernos este archivo de Excel. Le damos aquí adicionar. Aquí nos pide. Estamos haciéndolo rápido para ver una introducción de todo lo que podemos hacer. En los videos posteriores podremos hacer los ejemplos más detalladamente. Simplemente esto es una introducción para que vean las cosas que se pueden hacer. Aquí le podemos dar vista previa de datos. Vemos que nos ha traído los nombres de unas personas, de unos estudiantes. Ok. Este es un proceso que acabamos de hacer de extracción muy básico. Aquí tenemos las opciones de transformación. Podemos ver muchas que hay acá. Tenemos esta de split file, tenemos aquí de string cut. Tenemos muchas. Reemplazar cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar una aquí de una transformación básica. Podemos tomar esta de calculadora y ponerla acá. Estas son las extracciones. Todas se llaman pasos y las podemos conectar de la siguiente manera acá, arrastrando la línea y conectamos. Aquí está. Entonces estos se llaman pasos, todos se llaman pasos y estos se llaman hooks o líneas. Ok, las líneas también se pueden configurar. Le podemos dar aquí doble clic. Podemos cambiar la dirección hacia donde deben ir. Mire, a la flecha ahora apunte de aquí hacia allá al proceso. Otra vez podemos dar aquí y luego le cambiamos. También podemos editarlas, deshabilitarlas, borrarlas. Podemos borrarla. Ahí quedó, se borró. Podemos editarla para cambiar la dirección o deshabilitarla. Ahí está, pero no está funcionando. ¿Listo? Vamos a borrarla otra vez nuevamente. Ahí está. También podemos aquí, si queremos hacer algún comentario, damos clic derecho y podemos crear una nota dentro de nuestra área de trabajo. Aquí la creo. Entonces aquí podemos poner aquí ejemplo 1 de transformación. Vemos que aquí lo ha creado. Podemos poner aquí el ejemplo de transformación. Ponemos el título. ¿Listo? Por ejemplo, a esta le podemos crear otra. Por lo menos aquí string cuts, otra transformación. Y podemos conectar la extracción que hemos creado acá. Entonces, como estamos creando un proceso ETL de extracción, transformación y carga, entonces vamos a crear aquí un nuevo comentario que se llame extracción. Vamos que todo lo que está acá es extracción. Podemos crear otro que se llame aquí
transformación. Acuérdense con clic derecho. Aquí está. Y podemos crear otro clic derecho, nueva nota, que se llame carga. Listo. Vamos a crear ahora los pasos de carga y ahorita configuramos aquí los pasos de transformación. Entonces venimos acá. Vemos que hay muchísimas más opciones para transformar la información. Bueno, es un ejemplo básico. Vamos aquí a Output, salida. Y vamos a buscar en qué la queremos guardar. Vamos a crearla en una tabla Output. Listo. Aquí está. También con Control C, Control V podemos copiar y pegar. Y podemos unir ahora los pasos. Perfecto. Como nos damos cuenta, tenemos aquí una ETL, extracción, transformación y carga. De un archivo de texto plano vamos a hacer una transformación a generarle una base de datos por ejemplo en Postgres. Y aquí tenemos otra extracción, transformación y carga, otro ETL básico con un archivo de Excel que lo vamos ahorita a modificar y lo vamos a mandar a una base de datos en Postgres. Perfecto. Entonces, la extracción ya las tenemos listas. Vamos a ver aquí la opción de calculadora. Vamos a ver, aquí tenemos en vista previa de datos. Tenemos los países con capitales y continentes. Y aquí tenemos una herramienta de transformación muy potente llamada calculadora, que es muy usada. Como la vemos acá, mire. Nos crea esto. Por ejemplo, aquí podemos crear uno que se llame nuevo campo. Calculadora. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner una opción. Podemos poner esta, A más B más C. Columna A, entonces poner aquí capital, continente y país. Y el tipo de valor que sea un string. Vamos a crear un nuevo campo donde una los tres. Recuerden que esto es un ejemplo, no tiene por qué tener lógica de lo que estamos haciendo, solamente es para mirar las herramientas. ¿Sí? Y aquí nos está conectando las tres. Ahora vamos con la siguiente transformación. Aquí tenemos una extracción con unos nombres de unos ingenieros. Aquí están los 7. Y vamos a hacer una pequeña transformación. Vamos a ver aquí con la herramienta de transformación llamada StringCut. Nombres completos. Aquí nos pide desde dónde hasta dónde tengo que ir. Vamos a darle córteme 3, 5. Listo. 5. Vamos a ver qué hace esto. Ya tenemos lista la extracción, la transformación. Ahora vamos a mirar aquí la carga. La carga es la salida de información. Aquí tenemos tabla output. Vamos a crear una conexión para poder hacer la salida. Estamos aquí en new. Listo. Hay que darle un nombre a la conexión. Vamos a ponerle aquí conexión 1. Siguiente, el motor de base de datos, vamos a decir que Postgres. Aquí vamos a hacer la configuración rápidamente de la conexión JDBC a la base de datos. La base de datos se llama prueba 1. Ahora vamos a probar aquí la conexión que haya quedado bien. Le damos test. Esperamos un momento. Dice que hay un error en la conexión. Vamos a ver. Aquí me faltó la L, localhost. Listo. Ahora vemos que sí, la conexión está ok. Aquí nos pide un target. Si nosotros queremos crear
una tabla nueva, le damos un nombre. Si queremos sobre una tabla que ya exista, venimos y la buscamos acá en tablet. Pero vamos a crear una tabla nueva, entonces vamos a llamar aquí esta es la de los países, entonces digámosle países 2. Listo. Aquí nos dice SQL, entonces nos va a crear una nueva tabla llamada países 2, va a decir create table. Una sola vez se ejecuta. Si vamos a ejecutar la segunda ya no deja porque ya se creó. Perfecto. Damos clic en OK. Ahí está. Perfecto. Ahora venimos acá a la otra salida. Como nos da cuenta, nos ha traído una vez la conexión JVC que acabamos de crear. Aquí le vamos a poner esto, llamada una tabla personas, no importa, él la va a crear. SQL, dimos que sí, que lo ejecute. OK, ha creado una tabla. Y ahora que tenemos listo la extracción y la transformación y la carga, procedemos a correr la transformación, damos clic en Run, vamos a ver. Nos pide que guardemos la transformación, vamos a llamarla como transformación 1. Listo, vamos a guardarla y esperamos a que funcione. Como se dan cuenta, la transformación, él crea aquí abajo una ventana de resultados y aquí podemos ver si funcionó o no funcionó la transformación. Entonces esto, vamos a hacer aquí esto un momento acá, OK, para poder ver bien la ventana de resultados. Vemos que cuando hacemos una transformación, él nos genera una vista previa de datos. Vemos que la transformación número 2, que fue de las personas, que le dije que cortara la cadena, sí la hizo, pero acá generó un error. ¿Cómo podemos ver los errores? Pues simplemente venimos acá y empezamos a ver los historiales en donde se pegó. Entonces vemos acá que hay un error de transformación en la salida. Ajá, perfecto. Países 2. OK, en el SQL acá hay un problema, están muy pequeños la cantidad de caracteres. La modifico manualmente, no hay ningún problema. Digo ejecutar, ya la ejecutó, perfecto. Cierro acá y le doy OK, países 3. Volvemos a ejecutar la transformación completa y vemos que ahora la diferencia es los 3 chulitos verdes en cada una, que nos dice que la extracción, la transformación y la carga ha pasado correctamente la información. Si venimos a Postgres, podemos encontrar que se han creado las tablas con las transformaciones que hemos hecho. Aquí en Postgres vamos a ver que ya se ha creado las tablas que pedimos que crearan en Postgres. Esto es un ejemplo de transformación básico donde podemos ver la extracción, la transformación y la carga de una manera muy por encima. Parte de esto es lo que se va a hacer en el transcurso del curso de lo que vamos a ver de integración de datos, de ETL, de extracción, transformación y carga. Obviamente con opciones mucho más complejas, mucho más avanzadas, más elaboradas, con más secuencias, con más validaciones. Pero esto es un abrebocas de una introducción de lo que es una pequeña transformación con sus respectivos pasos y sus respectivas conexiones. Vamos aquí a entrar un momentico a la base de datos de Postgres. Para nuestro ejemplo, la base de datos es prueba 1, veámosla. Acá, base de datos. Listo, perfecto. Prueba 1. Vamos a las tablas. Chemas public. Vamos a buscar las tablas acá. Unas que ya estaban creadas.
país, capital, continente. Vamos a ver qué hizo. Exacto, esa base exacto, ya estaba. Vamos a ver países 3, que fue la que creamos. Como digo, es un ejemplo. Ahí está, mire. Creó un nuevo campo donde unió las 3. Que le dijimos que uniera las 3 a ver qué votaba. Aquí está. Hizo la transformación. Y aquí en persona le dije que recortara las cadenas, solamente trajera unos pocos caracteres del nombre de cada uno. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Perfecto, solamente trajo 2 de cada uno. Hasta aquí nuestro ejemplo básico de lo que es una transformación ETL, muy por encima, es una pequeña introducción de lo que se va a ver en el transcurso del curso con la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Muchas gracias. A continuación vamos a ver una breve introducción de lo que son los jobs o trabajos en la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Un trabajo o job es similar al concepto de proceso. Un proceso es un conjunto sencillo o complejo de tareas con el objetivo de realizar una acción determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que en un job pueden haber procesos así como si fuera un diagrama de flujo. Es decir, puede haber una condición que si sí se va por este lado, que si no se va por el otro, y siempre va ejecutando procesos secuenciales. Podemos llegar a tener un alto nivel de complejidad, o sea, es decir, hacer un job sencillo o irle agregando más y más condiciones hasta que hagamos un job bastante robusto, bastante complejo. En los trabajos podemos utilizar pasos específicos que son diferentes a los disponibles en las transformaciones, como para recibir un fichero vía FTP, mandar un email, ejecutar un comando, etc. Además podemos ejecutar una o varias transformaciones de las que hayamos diseñado y orquestar una secuencia de ejecución de ellas. Los trabajos estarían en un nivel superior a las transformaciones. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en un jobs podemos invocar muchísimas, cuantas queramos, transformaciones. Es decir, en un job podemos hacer, envolver e invocar varias, o sea, abrazar, como decirlo así, varias transformaciones en un solo jobs, en un solo trabajo. Después se crean por aparte las transformaciones y se invocan desde un jobs. Eso se puede hacer, aparte de todo, se pueden invocar con ciertas condiciones. Si se cumple esta condición, ejecúteme esa transformación. Si no se cumple esta condición, ejecútese otra transformación. Y así también como queramos. Aparte, cuando creamos un jobs en la herramienta Spoon, cuando damos new jobs, en vez de darle new transformación, el menú del jobs es diferente, totalmente diferente al menú de la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le doy new jobs, las herramientas que cargan son totalmente diferentes a las herramientas que cargarían si yo estuviera haciendo una transformación. Los saltos o hops entre los componentes de un job indican el orden de ejecución de cada uno de ellos, no empezando la ejecución del elemento siguiente hasta que el anterior no ha concluido. El paso de un componente del job a otro también puede ser condicional según si el resultado de ejecución ha sido correcto o no. Lo que quiere decir esto es que las líneas de flujo que crea uno en un jobs son secuenciales, es decir, un proceso detrás del otro, como si fuera un vagón de trenes. En cambio, en las transformaciones podemos tener procesos paralelos, es decir, no tienen que llevar obligatoriamente una secuencia uno detrás del otro. Vamos a ver un ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a crear acá File, New, y vamos a hacer un job, un trabajo. Vemos que nos ha creado aquí nuestra área de trabajo, nuestro canvas, y a la izquierda nos ha traído las opciones. Vamos a ver, mire, son General, Mail, File Manager, Conditions, Scripting para programar, Bulk, Big Data,
modeling, XML, utility, repository, file transfer para transferencias FTP, file encryption para eso hacer encriptaciones, follow y deprecated. Como se dan cuenta, son muy diferentes las opciones del jobs a las opciones que nos da una transformación. Vamos a hacer un jobs que va a invocar dos transformaciones. Va a ser un ejemplo muy sencillo. Primer paso es dar aquí en la opción general y arrastramos la opción llamada start. Aquí tenemos ya las dos transformaciones que vamos a invocar. Aquí están una al lado de la otra. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es volver a general y decirle transformación. Traemos una y traemos otra. Vamos a conectar las dos transformaciones a un star. Ok. Venimos aquí a transformación, damos doble clic y nos pide que digamos dónde se encuentra la transformación. Entonces venimos acá, como se dan cuenta es una transformación, un ejemplo, es un llamado ejemplo transformación 01.ktr, o sea una transformación normal. Le damos clic en OK. Ahora le damos aquí también en transformación, la transformación número 2, que sería ejemplo transformación 02.ktr. Tenemos aquí las dos transformaciones que se van a ejecutar desde un start, desde un job. El job va a invocar a las dos transformaciones. Corremos el proceso, le damos clic en run, nos pide que guardemos con un nombre, vamos a ponerle aquí así, ejemplo job 02. Corremos, esperamos y como vemos tenemos check verdes en los tres pasos, en el de inicio y en las dos transformaciones que las invocó desde un jobs. Hasta aquí nuestro pequeño ejemplo de qué es un jobs para la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Muchas gracias. En videos anteriores se pudo ver claramente la diferencia entre jobs y transformaciones, pero mostraremos un paralelo para que quede más claro esta información. Entonces, jobs o trabajos y a la derecha transformaciones. Entonces vemos que los jobs son un conjunto de transformaciones, trabajos y pasos que se ejecutan de manera secuencial. El job en sí no maneja registros sino secuencia de tareas, o sea, es decir, que lo que hace un job es que puede unir varias secuencias y esas secuencias pueden tener un flujo secuencial. Dentro de ellas podemos llamar los trabajos, podemos llamar transformaciones, podemos llamar condiciones y esto hace que se cree un flujo de procesos. En las transformaciones realmente es un conjunto de pasos o steps que están interconectados por unos saltos llamados hubs. Consisten en mover y transformar filas de origen a destino. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los jobs hacen una secuencia de procesos, lo que hace realmente las transformaciones es una secuencia pero de información que se transforma o sea, es un flujo de información que se mueve y se transforma. En cambio los trabajos es un flujo de secuencias y de condiciones que van uno detrás del otro. Los jobs o trabajos terminan en una extensión .kjb cuando se van a guardar, eso él les pide esta extensión KJB. Las transformaciones se guardan en extensión .ktr. Los jobs se procesan de manera secuencial, viene uno detrás de otro, o sea, paso a paso van uno detrás del otro, de inicio a fin. Las transformaciones se procesan de manera simultánea y asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser obligatoriamente una detrás de otra, sino que pueden haber que una derive a otra transformación y esta a otra transformación y hayan procesos de transformaciones de manera paralela. Los jobs o trabajos se pueden ejecutar varias transformaciones a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Entonces podemos crear varios archivos KTR, o sea, varias transformaciones, y después crear un job y dentro de ese job invocarlas, esas transformaciones, para que se ejecuten de manera simultánea dentro de un jobs. O sea, es decir, un jobs puede enmascarar, puede atrapar varias transformaciones.
Las transformaciones se ejecutan una a la vez, es decir, un archivo KTR a la vez. Cada transformación, un archivo KTR. No puedo ejecutar varias KTR de manera simultánea dentro de una misma transformación. Los jobs no son ningún programa, sino que realmente es un conjunto de metadatos en XML. Las transformaciones tampoco son ningún programa, o sea, no son ni un .exe ni genera nada de eso. Simplemente son archivos que, si uno los mira internamente, son realmente archivos XML. Los jobs están compuestos de pasos y líneas que unen a esos pasos. Las transformaciones también están compuestas de pasos, o sea, de steps, y de líneas, o llamadas también hubs, que unen los pasos. Los trabajos o jobs tienen que la salida de cada job es un estado que o es exitoso o es fallido, prácticamente como si un if o un else. Las transformaciones, la salida de cada transformación es un dato, es decir, el resultado de una transformación tiene que dar un dato, ya sea un dato que lo hayan fraccionado, lo hayan traspuesto, lo hayan normalizado, pero que ese dato se haya transformado. La salida es un dato transformado. En cambio, la otra es una salida, es o exitoso o es fallido, es un ok o es un no ok. En los jobs o trabajos se pueden crear un control de flujo de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden crear de cierta forma como un if y un else. ¿Sí? Bueno, si sí, como un rombo de decisión, si es exitoso, genere un mensaje de satisfacción que fue exitoso, y si no, pues genere un mensaje de error que fue fallido. En las transformaciones esto es rígido, es decir, nosotros no podemos hacer como un if y un else en las transformaciones, porque no tiene ese flujo de control de errores. Simplemente cuando no se ejecuta la transformación, en la ventana de resultados genera un error y no se ejecuta la transformación. Como cuando uno compila un programa y bota un error, se queda ahí. Exactamente. Hasta aquí hemos terminado nuestro paralelo entre lo que son jobs o trabajos y lo que son transformaciones de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Muchas gracias.